Hola, buenos días, bendiciones. Estamos de nuevo para compartir el libro de la búsqueda del ser de Ramana Maharshi. Hoy nos toca la biografía de él. Vamos a estar compartiendo este libro hasta terminarlo todos los días. Es un camino directo con quién soy yo, a quién le vienen estos pensamientos, quién es este yo, de dónde procede, de Ramana Maharshi. Bueno, pues vamos allá. Hoy es domingo 12 de febrero del 2023 y estamos con el libro La búsqueda del ser. Como os comenté, estoy esperando el siguiente libro de Ramana Maharshi, ¿Quién soy yo?, que me llega en unos días a mi domicilio. Y nada más que comentaros. Vamos a ver qué nos dice la biografía, porque es bastante extensa. Y es curioso porque Ramana Maharshi se llamaba Bhagavan, ¿vale? Yo la primera vez que me puse a... Perdón, voy a cerrar la puerta. La primera vez que me puse a leer este libro, cuando decía Bhagavan, es como si hubiera otra persona aparte de Ramana. No entendía muy bien quién era, ¿vale? Pero la segunda vez que leí el libro, que la estoy terminando de leer ahora, esta semana, me he dado cuenta de que Bhagavan es Ramana Maharshi, ¿vale? Era el nombre real que tenía él. Bueno, es Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Los primeros años. Nació el 30 de diciembre de 1879, día venturoso por ser el festival de Arudra Darsan. Este día es especialmente reverenciado en India porque en el Shiva apareció ante sus devotos, Gautama y Patanjali. Ramana fue el segundo de los tres hijos de Sundaram Aiyar, un abogado sin título de la ciudad de Tiruchusy, Alagama. Se le dio el nombre de Venkataraman. Recibió su primera educación en Tiruchusmi. Después asistió a la escuela Scott y finalmente a la misión americana de la escuela superior. Pasó estos primeros años como los demás niños. No era diligente con los estudios, pero sí con los deportes. La primera anécdota de su joven vida tuvo lugar en noviembre de 1895. Cuando le preguntó a un familiar de dónde venía. Este le respondió que de Arunuchalá, la montaña sagrada de Tiruvannamalai, a unos 160 kilómetros al sur de Madras. Ello le produjo un sentimiento sorprendente y mágico. Aunque el chico había oído el nombre a menudo, nunca había sentido tanta alegría y respeto por él. Pero el efecto pasó pronto y continuó con su monótona vida. Transcurrido algún tiempo, cayó en sus manos una copia del Periapurán. Este libro contiene las biografías de 73 famosos santos tamiles y su lectura le emocionó hasta lo más profundo del alma. No obstante, continuó con su vida hasta mediados de junio de 1896 y entonces tuvo lugar una repentina transformación. Página 30. La experiencia de la muerte. Un día, mientras estaba sentado a la usanza india en una habitación del primer piso de la casa de su tío, le entró un miedo terrible a la muerte. Aunque estaba bien de salud, sintió que iba a morir. A pesar de este miedo, era claramente consciente de lo que sucedía y se sentía profundamente intrigado. El misterio de la vida y de la muerte se presentó ante su mente tan viva y directamente que ni por un momento mermó su curiosidad, y de pronto decidió resolver él mismo el problema, sin preocuparse de consultar al médico o a sus amigos. Lo que sigue es sustancialmente lo que él mismo dijo. El sobresalto de la muerte de repente me volvió introspectivo. Me dije mentalmente: ha venido la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se está muriendo? Este cuerpo muere. Cuando dije esto, se manifestaron en mí síntomas de muerte. Sin embargo, permanecía consciente de la condición del cuerpo inerte, así como también del yo, al margen del cuerpo. Los miembros se pusieron rígidos. La respiración se paró,
y apenas había síntomas de vida en la envoltura física. Bien, me dije, este cuerpo está muerto. Será llevado a un lugar para quemarlo y reducirlo a cenizas. Pero, con la muerte del cuerpo, ¿estoy yo muerto? Este cuerpo no puede ser el yo, porque ahora está estirado en el suelo, silencioso e inerte, mientras que yo siento la fuerza de mi personalidad e incluso el sonido del yo, dentro de mí, mayúsculas, separadamente del cuerpo. O sea, que soy el espíritu, algo que la muerte no puede tocar y que trasciende al cuerpo. No era un mero proceso intelectual, sino vividas ráfagas de verdad profunda, algo que percibí inmediatamente, casi sin ningún razonamiento. Yo era algo muy real, la única cosa real en aquel estado. Continuamos. La autorrealización. Esta memorable experiencia duró apenas media hora. Después el miedo a la muerte desapareció tan repentinamente como había venido, y ya para siempre. La absorción en el ser Atman fue continua desde aquel momento. Otros pensamientos podían fluir como las notas de un músico, pero, aunque el cuerpo estuviera ocupado conversando o leyendo, yo continuaba absorto en el ser, el yo, el ser real. Esta experiencia le cambió por completo, pues perdió todo interés por sus estudios, amigos y familiares, y se concentró en sí mismo. Vivió absorto en este mundo interior que acababa de descubrir, en esa maravilla del yo y del ser, del existir en el sentido más profundo, más puro y más esencial. Más tarde pude comprobar que, sin conocer nada de la vida, no tenía ningún deseo de evitar el renacimiento o buscar la liberación. No sabía que la vida estaba llena de desdicha. Tampoco buscaba obtener el desapego o la salvación. No había leído otros libros aparte del Periaparanam, las lecciones sobre la Biblia y un poco de Tayunabar o de Tebaram. Mi noción de Dios, o Ishava, como yo llamo al infierno, la deidad personal, era similar a la de los Puranas. No había oído hablar de Brahman, Dios impersonal, o Samsara, el ciclo sucesivo de nacimiento y muertes. No tenía ni idea de que existía una esencia o realidad impersonal, que está más allá de las cosas, ni que uno mismo y Dios son idénticos. En la ciudad de Tiruvannamalai, cuando conocí a Ribhu Gita y otros textos, fui descubriendo que estos analizaban y nombraban lo que yo había sentido previamente de un modo intuitivo, sin análisis ni terminología. Ahora nos vamos a la página 32, abandonar el hogar. Pasó 6 semanas en idéntica actitud. El resentimiento de sus familiares iba creciendo al comprobar que no ponía ningún interés en sus estudios. El clímax de esta situación llegó el 29 de agosto de 1896. En la escuela le castigaron a copiar 3 veces una lección de gramática inglesa. Cuando estaba terminando el trabajo, un repentino sentimiento de repulsa le hizo dejar libros y papeles y sentarse en meditación con los ojos cerrados. Su hermano mayor, Nagawami, que le estaba observando, le reprendió diciendo: ¿por qué una persona que se comporta así se sigue aferrando a estas cosas? Queriendo decir que si realmente deseaba renunciar al mundo, debería hacerlo con seriedad, en vez de dedicarse a asuntos tan dispares. Ramana estuvo pensando durante algunas semanas en lo que su hermano le había insinuado, pero apenas se percataba de nada, hasta que en una ocasión se preguntó: ¿qué hago yo aquí? Inmediatamente su pensamiento se trasladó a Arunachala. Dijo a su hermano que tenía que ir a la escuela para asistir a una clase especial, a lo que él le contestó: entonces no te olvides de coger 5 rupias de la cajita para pagar mi cuota de la escuela. Venkataraman cogió el dinero, comprobó en un atlas viejo dónde estaba Tiruvannamalai, y como creyó que 3 rupias serían suficientes, dejó el resto del dinero con una carta en un lugar visible, tras lo cual partió hacia la estación. La carta decía: yo empiezo ahora la búsqueda de mi padre y obedeceré su mandato. Esto es una empresa virtuosa, por lo tanto nadie tiene por qué apenarse. Para averiguar su paradero no es necesario tener dinero. No he pagado tu cuota de la escuela. Aquí dejo 2 rupias así. Así las palabras de la carta son significativas.
Empieza con el pronombre personal yo, pero pronto pasa al impersonal, este. El Venkataramán que él había sido, finalmente dejó la carta sin firmar, como si no hubiera nadie para hacerlo. Arunachalá. Arunachalá es una colina pedregosa y árida situada a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Hay tradiciones muy antiguas que la consideran la personificación de Shiva, Dios, y por eso, según dice la tradición, es el lugar más sagrado de la tierra. Cuando Ramana, el nombre con el que después sería conocido, llegó a la estación de Tiruvannamalai, el 1 de septiembre de 1896, contempló la montaña y al pie de la misma el famoso templo en honor de Arunachalawasca. Con paso rápido se dirigió al templo, todas las puertas estaban abiertas y no había nadie presente cuando llegó al interior del santuario, donde permaneció extasiado durante algún tiempo. El joven asceta. Cuando salió del templo estuvo caminando sin rumbo por el pueblo. Al acercarse al estanque Ayucalán, tomó los restos de algunos dulces que le habían dado durante su viaje y los tiró dentro del agua y exclamó: «A este bloque», refiriéndose al cuerpo, «¿por qué darle dulces?». Por el camino alguien le preguntó si quería que le afeitase la cabeza. Accedió y luego se desnudó. Desgarró un trozo de tela de su vestido y cubrió sus partes. Tiró también el sagrado cordón de la casta de los brahmaníes y el poco dinero que le quedaba. Finalmente Ramana se quedó en la sala de las 1000 columnas del gran templo Arunachalawasca. Transcurrido algún tiempo, un grupo de muchachos comenzó a comportarse violentamente con él. Lo apedreaban cuando estaba sentado en meditación, lo que le obligó a refugiarse en un pequeño y lúgubre subterráneo de la misma sala, conocido con el nombre de Patala Lingam, donde los rayos del sol nunca habían penetrado. Nadie tenía el coraje de entrar por el oscuro e insano que era. Se desconoce cuántos días pasó allí oculto, pero cuando lo vieron por primera vez lo hallaron en un estado lamentable, absorto en meditación, inconsciente de su cuerpo a pesar de que sus piernas habían sido mordisqueadas por los diferentes animales que habitan aquellos lugares. Sus heridas estaban llenas de sangre y pus. La visita de su madre. Ramana estuvo en bastantes y sitios diferentes hasta que llegó a Gurumurtan, donde empezó a ser conocido. Más tarde se mudó al huerto de los mangos, donde le visitó su tío Neliapier, que trató de persuadirle en vano de que volviese a casa. Transcurrido algunos meses marchó a un pequeño templo situado en la ladera de la montaña. En la Navidad de 1898 lo visitaron su madre y su hermano mayor, que cada día trataban de influenciarlo con promesas, llantos y ruegos. Un devoto, movido por el sufrimiento de la madre, pidió a Ramana que le diese una respuesta por escrito, puesto que se había encerrado en un mutismo que duraba ya 3 años. Ramana escribió lo siguiente en un trozo de papel: «El que ordena controla el destino de las almas de acuerdo con sus acciones pasadas, para Nama Karma. Cualquier cosa que no está destinada a suceder, no sucederá, por mucho que uno se empeñe. Lo que está destinado a ocurrir, ocurrirá. Hagas lo que hagas por evitarlo. Esto es cierto. La mejor conducta, por tanto, es guardar silencio». Tras esta respuesta, madre y hermano se marcharon muy apenados. Años después, la madre y el hermano pequeño decidieron trasladarse a vivir con él. Seguimos. Sus enseñanzas. Después de irse su madre, el joven Ramana se mudó a la cueva Virupaksha, donde pasó bastantes años. Ramana contestaba a las preguntas que le hacían claramente y con brevedad. En general, su enseñanza estaba libre de los términos técnicos que tanto abundan en los libros. Hablaba como escribía. Otro de sus rasgos es que enseñaba más con el silencio que con las palabras. Llegaban visitantes de todas partes con un montón de preguntas, pero se daban cuenta de que se habían evaporado al cabo de un tiempo de estar en su presencia. Ramana escribió pocos libros, todos ellos muy breves, pero llenos de significado. Cuando lo hizo no fue por su propia voluntad, sino porque se lo pidieron sus discípulos.
Asimismo, a petición de ellos, tradujo algunos textos a la lengua tamil. Otro aspecto que lo caracterizaba era el hecho de que las alabanzas o las críticas no le afectaban. No veía ninguna diferencia entre él y los demás, ni tampoco entre una persona y otra. Para él no existía el sexo, la fortuna ni el estatus social. Su sentido de igualdad era absoluto, incluso con los animales, perros, gatos, pájaros, ardillas, vacas y monos. Los trataba como si fueran humanos, aunque parezca increíble, ante él no había ningún ignorante o pecador. Sri Ramanas Raman. De la cueva Virupaksha se trasladó a la cueva Skandaraman, ambas situadas en la misma montaña, donde estuvo viviendo durante varios años. Con el tiempo, esta última se convirtió en un pequeño ashram, comunidad. Su madre, que había ido a vivir con él, falleció unos años después y fue enterrada al pie de la colina, lugar que Ramana frecuentó durante 6 meses hasta que un día se quedó a vivir allí. Esta es la razón por la que en esa enclave está situada lo actual ashram, comunidad. Perdón. Ramana dijo una vez: no me fui de Skandaraman por mi propia voluntad. Algo me dirigió aquí y yo obedecí. Fue la voluntad divina. Y con este acontecimiento comenzó un nuevo periodo de la historia de su vida. Desde entonces sus enseñanzas e influencias se extendieron rápidamente por toda la India y el extranjero. Aumentó el número de visitantes que lo encontraban siempre disponible a cualquier hora del día. Nadie tenía que ser anunciado o recibir permiso para estar ante su presencia, ni estaba obligado a nada. Entraban, se postraban, se sentaban en cualquier rincón y hacían las preguntas que les preocupaban, a lo que Ramana les contestaba directa y simplemente. La rutina diaria que él y sus discípulos seguían en el ashram era el siguiente. Ramana se levantaba entre las 3 y las 4 de la mañana, hacía sus abluciones y se sentaba en el sofá. Algunos discípulos empezaban el día con cantos védicos, antiguas escrituras. Hacia las 7:30 tomaban un desayuno frugal, según la costumbre del sur de la India. Luego él volvía al sofá, donde recibía a los visitantes que entraban durante la jornada. Entre sus discípulos había un reparto de trabajo. Unos recogían flores y hacían guirnaldas, otros buscaban agua y preparaban la comida para ofrecer en la puja ceremonia. Algunos hacían la ceremonia en el Samanni, tumba sagrada de la madre. O bien se ocupaban en tareas literarias o recogían verduras y las preparaban para cocinar. El hermano menor de Ramana, Swami Narayanananda, supervisaba todo el trabajo. Hacia las 11:30 se comía, seguía un descanso y a las 3:30 de la tarde se tomaba café o té muy suave. Al atardecer se hacía una meditación, seguida de la cena. Terminaba esta hacia las 7:30. Volvían de nuevo a la sala hasta las 9 de la noche. Perdón. Mahanirvana, la gran absorción. A finales de 1948 le apareció en el codo izquierdo una pequeña hinchazón que gradualmente aumentó de tamaño y se hizo dolorosa. En febrero de 1949 se había convertido en un bulto del tamaño de un limón. El doctor del ashram se lo extirpó mediante una operación, pero al cabo de poco tiempo el tumor volvió a brotar. Cirujanos de Madras lo examinaron y al encontrarlo maligno decidieron operarlo de nuevo y más tarde lo trataron con radio. Pero volvió a crecer y al ser sarcomático, que en sus estudios más adelantados es fatal y muy doloroso. Los doctores surgieron a amputarle el brazo por la parte superior con la esperanza de salvar la preciosa vida de Ramana. Él con una sonrisa contestó: no hay necesidad de alarma. El cuerpo es una enfermedad. Dejémosles que tenga un fin natural. ¿Por qué mutilarlo? Simplemente arreglar y cuidar la parte afectada es suficiente. También lo vio un especialista en hierbas medicinales, pero fue en vano. En agosto lo operaron en aquel año por tercera vez y una cuarta en diciembre.
Para entonces utilizaron homeopatía, pero no pudieron detener la enfermedad. Le apareció otro tumor en la axila, que se desarrolló rápidamente. Le trataron 2 médicos famosos de la medicina natural india, conocida como Ayurveda, pero sin ningún éxito. La parte superior del brazo estaba terriblemente hinchada. Durante este largo periodo de dolor y enfermedad, Ramana se mostró completamente indiferente. No se inclinaba por ningún tratamiento. Perdón. Cuando sus devotos ya no supieron qué hacer con la enfermedad, uno de ellos le preguntó cuál era el procedimiento a seguir y Ramana le respondió: ¿acaso he pedido alguna vez algún tratamiento? Sois vosotros los que queréis esto o aquello, por lo tanto sois vosotros quienes tenéis que decidir. Si me hubieseis preguntado, yo os habría dicho siempre, como os dije en un principio, que no es necesario ninguna cura. Dejad que todo siga su curso. Perdón. Cuando ellos le rogaron que hiciese uso de su potente voluntad para curarse, contestó: todo ocurrirá correctamente a su debido tiempo. Y les preguntó: ¿quién quiere esto? Ramana continuó su vida normal hasta que su cuerpo físico no pudo más. Incluso durante sus últimos días, cuando no era capaz de salir de su habitación, continuaba dando danza, bendiciones, a los cientos de seguidores que llegaban hasta él. En una ocasión durante los últimos meses, Ramana dijo a un ansioso asistente: cuando acabamos de comer, en el sur lo hacen en una hoja de plátano, ¿acaso guardamos la hoja plato que hemos utilizado? ¿Acaso guardamos la hoja plato que hemos utilizado? Además, el ñani se alegra de que la muerte le alivie del cuerpo, como el sirviente se alegra de dejar en el suelo una carga pesada. En otra ocasión, con una mirada de compasión consoladora, dijo a un devoto: ellos creen que este cuerpo es Ramana y le atribuyen este sufrimiento. ¡Qué lástima! Se desaniman porque Ramana les abandona y se marcha. Pero, ¿a dónde podría irse y cómo? Y al fin llegó el viernes 14 de abril de 1950. Se hallaba en condiciones muy precarias de salud. Toda la mañana había transcurrido para los devotos sin respirar y en un silencio melancólico. Después del darsa de la tarde, al que asistieron más de 1500 personas, todos sin excepción presintieron que sería el último. El maestro, para poder respirar mejor, estaba casi sentado, apoyado en grandes almohadones. A las 7 de la tarde les fue administrado oxígeno durante unos minutos, pero viendo que no le aliviaba, muy débilmente él mismo pidió que parasen. La situación era tensa, cuando el final se acercaba. Toda la congregación al unísono empezó a cantar hasta las 8:47 los himnos que él había compuesto en alabanza al señor Arunachalá. Arunachalá Shiva, Arunachalá Shiva, Arunachalá. Perdón por la tos, pero es que todavía seguimos fumando y tenemos esa tos. Muchos discípulos sintieron un dolor profundo y agonizante cuando vieron la figura del maestro en la sala del darshan, sentado en la postura de yoga. Fue cubierto inmediatamente con flores de jazmín y el incienso de pasta de sándalo ardía junto a él. Cerca de las 9 de la noche, el señor Cartier-Bresson, un fotógrafo francés, relató una experiencia a un discípulo de Ramana. El señor S.S. Cohen dijo: fue una experiencia asombrosa. Yo estaba en un espacio abierto, frente a mi casa, cuando mis amigos llamaron mi atención para que mirara el cielo. Vi una estrella fugaz vivamente luminosa, diferente de todas las que había visto antes. Venía del sur y moviéndose lentamente a través del cielo alcanzó el punto más alto de Arunachalá para desaparecer por detrás. Por su singularidad, todos adivinamos su importancia e inmediatamente miramos nuestros relojes. Eran las 8:47. Nos fuimos corriendo al ashram, solo para comprobar que nuestro presentimiento era una penosa realidad. El maestro había pasado al Mahanirvana en aquel mismo minuto. Otros seguidores en el ashram y en el pueblo me dijeron más tarde que también habían visto el meteorito profético. Muchos seguidores pasaron la noche cantando los Vedas,
hasta las 11:30 de la mañana siguiente, cuando el cuerpo fue llevado a la parte sur del ashram. Allí le cubrieron la cabeza con leche, yogur, leche de manteca, zumo de naranja, plátanos machacados, zumo de yaca, fruta, leche de coco, etc. Además había botellas de agua de rosas, perfumes de todas clases y aceites de olores agradables. Luego le colocaron grandes guirnaldas de flores y de jazmín alrededor del cuello y por todo el cuerpo. Cerca de las 6:30 de la tarde del 16 de abril se puso el cuerpo en un palanquín y fue observado por unas 40.000 personas. Después se trasladó al Samadhi, tumba. Le colocaron en la misma postura de loto, dentro de un saco de hilo fino que luego se llenó con alcanfor puro y que depositaron dentro de la tumba. La tumba se cubrió hasta el borde con alcanfor, sal y cenizas perfumadas para preservar el cuerpo de los gusanos y de una rápida descomposición, y se cerró con trabajos de albañilería. Pues este es el final de la biografía de la muerte de Ramana Maharshi. Mañana estaremos en el capítulo primero, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, pues lo dejamos aquí, hermanos. Bendiciones. Nos vemos mañana para compartir las escrituras de Ramana, cómo respondía a sus devotos, a todas las personas que venían a él en silencio. Capítulo 1, primero, ¿Quién soy yo? Gracias y bendiciones.